están mirándonos ahorita ya en Facebook Live, abran su cuaderno a la lección número 3. Vamos a tomar el examen de la lección número 3 ahora. Así que tomen unos segundos para revisar, unos minutos. No va a ser muy difícil. Acabó. Vamos entonces directamente. Usted tiene ya su cuaderno, ya lo llenó, ya está confident. Vamos a ver quién se ganó el Portals ahora. A ver quién se ganó un cheese roll, waffle roll. Bueno, vamos a empezar. La primera pregunta era, ¿cierto o falso? La inspiración conlleva el principio de respirar. Cierto. Segunda de Timoteo 3, del 15 al 17, manifiesta que toda la escritura es divinamente inspirada, ¿cierto o falso? Le digo que estos son... La evidencia externa corrobora la inspiración de las escrituras. Es cierto. La evidencia externa corrobora. ¿Qué quiere decir corroborar? Afirmar, confirma, agrega, sí. La evidencia externa corrobora la inspiración, sí. La Biblia reconoce y reclama su propia inspiración. Cierto. Cristo en Lucas 24 corrobora la inspiración de las Escrituras. ¿Es falso? No, yo estoy preguntándote, ¿es falso? Tú dices que es falso. Bueno, yo escribí falso. Yes. Sí, porque Lucas 24, le voy a decir lo que dice. Regularmente esto está en su bosquejo. Yo sé que nos brincamos unos y sí, esta es la resurrección de Jesús. Jesús en el versículo 44 en adelante habla de la escritura. Tal vez estuvo muy difícil, pero sí, en el capítulo 24 sí corrobora la inspiración. Es cierto. Las profecías cumplidas dan testimonio a la doctrina de la inspiración. Acuérdense que les dije de anterior, el instituto nunca fue designado para confundirlos ni para... This is not to catch you. A ver, vamos a hacerles un trick. Sí, no hay tricky questions. Esto es para edificarnos. Podríamos decir que toda la Biblia habla de Cristo, ¿cierto o falso? Cierto. No hay un solo milagro en la Biblia. Obviamente, ¿verdad? Aquellos que rechazan la autoridad de la Biblia van hasta su propia... Vamos a bailar todos con la musiquita. Aquellos que rechazan la autoridad de la Biblia van hacia su propia destrucción. El apóstol Pedro en su primera epístola declara que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos ustedes se memorizaron esas escrituras? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces le tiene que ver. ¿Qué dice? Oh my God. Profecía una profecía ¿Qué es? Segunda Pedro, donde habla y la una profecía es interpretación primada. Sí, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Y dónde se encuentra eso? 2:16. Segunda de Pedro 1:21. Es segunda de Pedro 1:21. So esa era falso. Esa es una que donde sí nos... I don't know why they tricked us. Sí. El apóstol Pedro en su primera epístola declara que la Biblia es la palabra de Dios, pero lo hace en la segunda, no en la primera. Por eso les dije, ustedes se memorizaron estas escrituras. Segunda de Pedro, Olegario sí lo captó. A veces uno verá, lo lee rápido y dice, esto tiene que ser cierto. Pero en verdad era segunda de Pedro 1:21, donde dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios. Amén, amén.
A la número 11. ¿Cuál es la palabra griega que significa respiración? Sí, la hermana Emma dijo la A. No me pregunten cómo se dice la A. Teopneustos. Teopneustos. Amén. La número 12. Inspiración verbal significa ¿cuál? Exactamente. El uso del lenguaje común para expresar la mente de Dios. Eso es la B. El inciso B. La número 13. Pasaje que nos dice que la Biblia es la mente de Cristo. ¿Cuál es? Primera de Corintios. Dios 16. ¿Quién instruirá? ¿Se acuerda? Sí. ¿Quién conoció la mente? ¿Quién la instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. La número 14. ¿Qué evidencia externa hay para la inspiración de la Biblia? Usted ya sé que está un poquito más difícil. Arqueología, historia. Amén. Eso estaba en su bosquejo. Eso desafortunadamente fue la parte de la semana pasada que no llegamos. Y mire, hermano, ya son las 7. Estamos bien atrasados, hermano. Teníamos ya que ir más avanzado que ahorita, pero yo creo que aunque vamos un poquito lentos mientras vayamos aprendiendo, pero sí, el bosquejo de la semana pasada quedó a la mitad, pero esa es la respuesta. Astronomía, genealogía, arqueología, biología. Esa es la evidencia externa. Ahora, ¿cuál es la evidencia interna de la inspiración de la Biblia? El cumplimiento de las profecías. ¿Cuáles profecías serían algunas? El advenimiento de Cristo. Para conocer a Dios. ¿La escritura de Moisés? ¿Cuál? Éxodo 24. Segunda de Timoteo 3:16. Bueno, la evidencia interna. La coordinación que hay entre los escritos. Sí, la evidencia interna de la Biblia. ¿Cuál es la evidencia interna en esta Biblia que nos deja saber que es inspirada por Dios? Y sí, es las profecías que encontramos en ella misma acerca de Jesús, de Israel, las profecías dadas. ¿Y la afirmación de los profetas? ¿No? Sí, la afirmación, los profetas. Así dice y así pasó. Incluso lo que La Biblia afirma también de que es inspirado por Dios. Exacto. Lo que el hermano Pablo mencionaba hace ratito es la coordinación, la corroboración, la unidad que hay en esos 66 libros escritos por 40 autores en un periodo de casi 1600 años en diferentes áreas, unos en las montañas, otros en rebaños, bajo diferentes imperios, romanos, babilónicos, asirios, bajo diferentes imperios escribieron esta palabra, y la uniformidad en ella es la evidencia interna también. Amén. How did you guys do? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo le salió? ¿Ahí vamos? ¿Ahí vamos? Ok. 4. Ok. Wow. 2. Sí. La de Pedro. La de Pedro, es que la de Pedrito creo que nos confundió a todos. Y la de Lucas. Nomás para dejarles saber, de estas lecciones, de estos tests que tomamos ahorita en estos momentos, el último test va a ser una combinación de todos. ¿Ok? Ese sí va a ser un día que va a ser el test, por lo menos va a ser 1 hora, 1 hora y media tal vez el examen. Nomás les dejo saber de antemano, lo repasamos, pero el test final sí va a ser más largo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a la lección número 4, símbolos de la Biblia. Símbolo es algo que representa o recuerda algo distinto por sugestión o asociación de pensamientos. Hoy vamos a estar hablando un poquito de los símbolos que usa la Biblia para describir varias cosas. Obviamente la pregunta clave sería, ¿por qué se usan símbolos en la Biblia? Para entender mejor de lo que se está tratando el tema de la Biblia. Para seleccionar también la mente para poder recordar mejor. Amén. Es más fácil ¿Cómo? que sea más fácil. Entender o percibir. En verdad lo que hace los símbolos hacen las verdades de la Escritura más sugestiva y hace que la mente se expanda un poco cuando usted piensa en una figura, en un símbolo, como que la mente se abre más. Y ahorita vamos a repasar varios de los ejemplos, pero para entenderlo un poquito más, abra su Biblia en Génesis capítulo 1, en el versículo 1.
Recuerde que lo que tenemos aquí en la mano es la palabra de Dios, inspirada por Dios, pero a la mente humana. Entonces ese es un gran reto para nosotros, para el hombre, en verdad, convertir todo eso. Y yo quiero que lo leamos, lo vamos a leer rápido, y vamos a leer solamente del 1 al 10, nomás para expandir un poquito. La Biblia dice en Génesis 1, del 1 al 10. Vamos todos juntos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Paramos ahí un segundito, ¿ok? Mientras leemos esto, yo quiero que usted esté buscando qué me dice estas palabras del carácter, el amor, la gracia o el poder de Dios, mientras estamos leyendo esto, ¿ok? ¿Qué le dice a usted de Dios? Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Estamos mirando entonces aquí la creación se está formando. Entonces, ¿qué podemos discernir de Dios aquí? ¿Qué son algunas cosas que podemos saber de Él? Que Dios es luz. Es creador. Que Él es... ¿Dónde dice que Dios es luz? que Poder creador. creó la luz. Creador. Entonces Dios es Dijo Dios. Crea la luz. Sí, pero no podemos llegar a la conclusión de que Él es luz, porque también el Señor dijo, hágase la expansión. Entonces nosotros pudiéramos decir que Dios es expansión, porque caemos entonces en la enseñanza del panteísmo, que todo es Dios y Dios es todo. Entonces podemos discernir algo de Dios aquí. Estamos mirando que es un creador, que tiene poder. Pero ¿a qué conclusiones llegamos de ese poder? De que todo lo que tiene que hacer es hablar. ¿Y qué nos dice de su amor? Todo poder. ¿Ya? ¿Ven? Su poder, carácter, ¿qué nos dice? Como que hay algo que le falta, ¿verdad? Que le gustaba lo bueno, que le gustaba la luz, que le gustaba las cosas bien hechas, por decirlo. Amén. que Dios es ordenado, ordenó todas las cosas en su lugar. Amén. La conclusión a la que llega el hermano Legario obviamente se nos da más adelante, pero en esta parte de la creación, donde simplemente es un libro de historia que se está repitiendo lo que Dios ya hizo y que nos habla de su poder, porque es un poder grande, pero hace falta más descripción de eso. Porque yo puedo discernir, obviamente, yo leo ese capítulo y uno puede ver el poder de Dios. Pero no me habla mucho del amor, porque no hay nada todavía ahí del amor de Dios. En el amor de Dios podríamos deducir que el mundo, por la creación, fue creado para el hombre. Y en lo que Dios estaba haciendo eran cosas que iban a ser, iban a ayudar al hombre, o iban a ser útiles para el hombre. Y estaba creando con el hombre en mente. Estaba creando con el hombre en mente. La razón por qué la Biblia empieza entonces a usar los símbolos que ahora nosotros tenemos es por eso mismo, porque si solamente fueran historias la Biblia, simplemente fueran historias. ¿Verdad que cuando uno habla, como usted le dice a su esposa, yo te amo, eso es importante?
Pero ya que usted empieza a usar el lenguaje figurativo, poético, le expande, ¿verdad?, la mente. Entonces vamos rápido, como le dije, vamos a tratar de brincar a 2 Corintios 12, del 1 al 4. Porque esta es la tarea que nos dice Pablo, que esta tarea de escribir esta Biblia no fue fácil por diferentes razones. 2 Corintios capítulo 12, del versículo 1 al 4. 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 4. Amén. Paola. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, pues fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre de expresar. ¿Qué es eso? Palabras inefables. Inexplicable. Mi niña cantaba ese canto el viernes ahí en la convención, inexplicable. Son palabras, dice Pablo, yo oí cosas que el lenguaje humano no puede. Simplemente hay colores, hay sonidos. Vamos a 1 Corintios 2:9, porque ahí es donde Pablo le agrega un poquito, aunque fue la carta antes, pero en 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo está hablando de una experiencia que él tuvo, que él mismo dice, no sé si estaba en el cuerpo, si estaba soñando, no sé. Hay gente que piensa que fue, usted se acuerda en el episodio que le dan una buena y lo dejaron medio muerto, pensaban que estaba muerto, y hay gente que piensa que fue en ese episodio que él tuvo esta visión. Por eso Pablo dice, no sé si estaba muerto, no sé si estaba en el cuerpo, no sé en qué, pero lo que sí es que fui elevado. Y lo que yo vi allá, yo quisiera ponerlo en palabras, quisiera yo escribirlo y que ustedes lo vieran y que ustedes, pero dice, ojo no vio. Son palabras inefables. Entonces, teniendo esto en mente, entonces entendemos y reconocemos por qué fue que Dios tuvo que en verdad bajarse Él a nosotros, a nuestro nivel, para que nosotros entendiéramos la palabra. Aún dejando simple, porque Dios pudo simplemente haber dicho, honrenme a mí, y ya. Él tenía la autoridad de decir, yo te hice, yo soy Dios, dame honra. Y es todo. Él tenía la autoridad y el poder de hacer eso. En el libro de Doctrina Bíblica de Wayne Grudem, la semana pasada o antepasada estuvimos leyendo la necesidad, la suficiencia de la Biblia, donde habla de lo que Dios hizo el mundo y Dios nos creó a nosotros. No lo tenía que hacer, Él lo hizo. Nos hizo a nosotros para demostrar su poder y su gloria y hablar de su testimonio de Él, pero no lo tenía que hacer. Es lo importante de reconocer que Él no lo tenía, porque Él tenía ya suficiente gloria sin nosotros. Pero nosotros somos una muestra de esa gloria. Nosotros somos beneficiados en reconocer que hay un Dios y que ese Dios nos amó. Y que no solamente dejó instrucciones, pero que las dejó tan explícitas y detalladas. Dice Salmos 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo, el limpio de mano, el puro de corazón? ¿Quién llena ese requisito? El limpio de mano, el puro de... Ni uno de nosotros. Y por eso el salmista dice, entonces mejor alzado puertas vuestras cabezas y alzado puertas eternas, que somos nosotros, y entrará el Rey de Gloria. Él tuvo que bajar. Y lo podemos ver aún aquí en el lenguaje humano. Entonces, cuando empezamos a leer la Biblia, empezamos a ver algo en Dios. Y el hermano Olegario nos hablaba de esto. Vamos a 1 Corintios. Estoy aquí usando el manual ahora de nosotros. A 1 de Juan 1:5. Vamos a Olegario, ya que tú fuiste el que... Olegario, léenos a 1 de Juan 1:5. Hermana Emma, 1 de Juan 4:16. Y a Neftalí, Hebreos 12:29. Estos son símbolos que describen a Dios.
Estoy en el manual ahora, el mismo que ustedes tienen, manual del estudiante. Amén. 1 de Juan 1:5. ¿Qué dice ahí? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Eso es importante lo que acaba de decir. Obviamente eso fue lo que Olegario decía que podíamos deducir de la creación. Pero en verdad no lo podíamos deducir de simplemente Él decir que sea la luz. Nos tenía que Él decir a nosotros. Y Juan nos tenía que decir. Pero ¿por qué lo dice Juan? ¿Qué es lo que está pasando en ese? Lee el próximo versículo inmediatamente después de ese. Sí. Pero si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 de Juan 1:5 nos dice que Dios es luz. Entonces, ¿qué imagen empezamos a tener de esto? Yes. Es verdad. Amén. Así como que lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, porque la verdad y las tinieblas son las mentiras. Ujú. Entonces, esa imagen tengo yo de que la luz es verdad, porque, como dice, la luz dispersa las tinieblas. Ujú. Okay. Entonces, si alguien está en luz todo el tiempo, no puede estar en la oscuridad, porque es imposible. Y como Dios es luz misma, Él nunca puede tener nada oscuro. Amén. No puede mentir. No puede mentir. Él es verdad. Él es luz. Si Él es luz, y el apóstol Juan dice, y en Él no hay tinieblas, entonces, ¿qué dice de nosotros? ¿Qué nos deja saber a nosotros del carácter de Dios? De quién es Él, de Él. Porque verdad podemos atribuirle, pero habla más de su carácter de Él. Nos deja saber la luz brilla, la luz revela. Él es un Dios revelador. Él es un Dios que se deja, acuérdense, la luz en sí, o la oscuridad en sí, no existe. La oscuridad en las leyes de física, en el estudio de física, no existe, es simplemente la ausencia de luz. Entonces Juan le dice a estos evangélicos cristianos, dice, el que dice que en Dios no hay tinieblas. Por tanto, si tú dices que estás en la luz, pero estás también en tinieblas, es imposible que Dios esté contigo, porque Dios, donde hay luz, no pueden haber tinieblas. Yo le he dicho a varias personas, a veces no es el mejor consejo para algunos de los jóvenes porque se aprovechan, pero yo soy muy honesto. Yo puedo entrar a cualquier lugar donde sea. En Avenal me pasó unas cuantas veces que la gente me hablaba de los brujos que vivían ahí alrededor, porque en Avenal hay mucho de eso, santería y todo eso. Y yo reconozco algo, que donde yo voy, la luz de Cristo va conmigo. Y donde quiera que yo voy, no pueden haber tinieblas. Donde quiera que yo voy, el momento que yo entro, ahí hay luz ahora. No porque yo soy, es la luz en Cristo, en mí, Dios, el Espíritu Santo dentro de mí. Y a mí nunca me ha dado temor ni miedo esas cosas de andar en casa de gente que dice que es espiritista, porque yo reconozco que hay un Dios en los cielos que es poderoso y que donde yo entre con la luz de Cristo no pueden haber tinieblas. El problema sería que yo también ando en tinieblas y entra a un lugar de tinieblas, entonces no hay luz. Y no podemos. Sí, dime, Olegario. El mismo Juan en el Evangelio escribe en el capítulo 1, versículo 4, dice, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén, amén. Y una vez más, usando el lenguaje figura, porque hubiera sido suficiente que hubiera dicho Dios, yo soy Dios, yo fui el creador, deme honra. Pero Dios, el lenguaje empieza a abrir el lenguaje humano, a describirse más un poquito. ¿Y qué dice 1 Juan 4:16, hermana Emma? Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y para saber qué es amor, es Juan el que lo está escribiendo,
Ya para ese tiempo ya Pablo está escribiendo sus cartas, ya Pablo ha escrito unas cartas para los Corintios. Y si queremos definir amor, ¿a dónde vamos? Bueno, sí. 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Acuérdense lo que habla Pablo. Si yo hablase lenguas humanas, angelicales. Y él empieza a hablar, el amor es benigno, es paciente. Entonces empezamos a mirar, nuestra mente empieza a expandir. Ahora Dios es amor, y no solamente es el amor como nosotros, ¿verdad? Que yo te amo, que a veces yo te amo, pero es más que simplemente es un sentimiento, tengo cariño, te aprecio. Pero la Biblia dice que Dios es ágape, es amor, y ese amor empieza a describirse en 1 Corintios 13, que es con la que le damos a todo el mundo bien duro, ¿verdad? En los mensajes del amor, que no guarda rencor, que no le echan, no guarda rencor del mal ni de las cosas. Ese Dios, nuestra mente empieza a reconocer a Dios de una manera muy diferente. Ahora no solamente es luz que revela y se revela Él mismo, no solamente es luz que tiene el poder sobre tinieblas, sobre las tinieblas, donde quiera que está Dios no pueden haber tinieblas. Nos habla del amor ahora, y podemos entender que es más que simplemente el sentimiento y los escalofríos pentecostales que a veces sentimos, y una manifestación políglota o glosolaya. Es más que eso, Dios es amor, es una acción. ¿Y qué dice Hebreos 12:29? Nefta. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque tampoco no se nos tiene que olvidar lo otro, que aunque Dios llega a ser luz y es amor, pero Él es el autor y el consumador de nuestra vida, de mi fe, de todo lo que yo soy. ¿Y qué nos deja hacer? Si hablamos de que Él es el fuego, ¿qué dice que es fuego? ¿Qué? Que consume. ¿De qué nos habla de eso? ¿Qué podemos ver ahí? ¿Sí? Es un Dios de justicia. Así como ama, sí. También castiga. Sí. Y yo, exacto, sí. Nosotros, es que sí, ¿verdad? Tenemos rápido eso de que Dios te va a castigar. Yo así le digo a mis niños a veces. Pero Dios lo que hace es que nos corrige. La justicia de Dios se revela, obviamente, en la muerte de Jesús, en el sacrificio de Jesús. Nosotros hemos sido justificados por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. ¿Y qué es ser justificado? Declarar justo. Declarar. Entonces, Dios en su eterno amor es también fuego que consume, habla de su justicia, porque en su eterno amor que Él tiene también no puede pasar por alto las faltas de los demás, o las faltas del mundo, y simplemente ser un Dios pasivo. Pobrecitos, es lo que mucha gente piensa. Dios es amor y me perdona. Dice Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando entonces para que sobreabunde la gracia? En ninguna manera, porque ¿cómo seguiremos pecando si ya estamos muertos al pecado? Entonces la Biblia empieza a usar simbolismo, el símbolo, y en las clases de hermenéutica vamos a estar expandiendo esto a lo que es las parábolas, las alegorías, las metáforas, los símbolos, y cómo en la profecía y en la Biblia se usan diferentes símbolos para identificar no solamente a Dios, pero a Cristo. Estamos hablando de Dios ahorita, pero también hay símbolos que describen a Cristo, y vamos a tratar, como le digo, de repasarlos rápido. Me encanta la manera que cuando vamos a Juan 10:2 y 10:11, por ese mismo capítulo, y lo hacemos ahí rápido. Juan 10:2 y 10:11, hermano Raimundo. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Continuó? El 11, ahora solamente el 11. Yo soy el buen pastor.
El buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces esto nos pinta un cuadro de Cristo, el Salvador, el Mesías, y nos presenta como un pastor. ¿Y qué imágenes tenemos? Si lo podemos percibir como un pastor, ¿qué nos dice de él, de Jesús? De su, Él cuida. que él cuida, protege, provee. ¿Qué más hace? Él conoce cuáles son, y no solamente eso, pero hasta nos habla de nosotros, porque al nombrarlo el pastor, tiene que ser pastor de alguien, entonces dice algo de nosotros también, de cómo yo debería de reaccionar. Entonces, el lenguaje simbólico en la Biblia usa los símbolos para expander, y el lenguaje que Dios usa expande nuestra mente para conocer a un Dios que no solamente está ahí arriba sentado en un trono blanco mandando rayos como que fuera Zeus, así se dice en español creo también, Zeus, mandando rayos no, es un Dios que se humilló, vino aquí a la tierra, y no solamente eso, pero usó el lenguaje de usted y el mío para identificarse y que nosotros lo conociéramos mejor. Eso es algo, hermano, que todavía, cada vez que yo repaso y leo y recuerdo estas, una vez más aprecio más la palabra de Dios. La puedo apreciar mucho más en reconocer que lo que tengo es la mente de Cristo escrita por manos humanas. Y más adelante vamos a hablar un poquito de la Septuaginta. Comentario. Sí. ¿Podría también el simbolismo en la Biblia representar cosas que los que reciben los escritos pueden identificar como cosas que son importantes para ellos, como en el caso de la luz, el fuego? Y los simbolismos a través de la Biblia parecen cambiar. Hasta llegar al Nuevo Testamento los simbolismos cambian porque la gente cambia. Para los tiempos de David, los pastores eran personas importantes, tenían un trabajo muy importante. Amén. Los pastores de las ovejas. Amén. Y así creo que a través de la Biblia va como madurando el simbolismo, cambiando. Cuando usted lee versículos y usted ve en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla de que Él es el pastor, la vid verdadera, el lenguaje que está usando es lenguaje que es más que todo, es gente que viene del judaísmo, en verdad, porque ellos lo identifican más. Ya para el tiempo de Jesús, ya el imperio griego ya era un mundo muy diferente. Los pastores ya no eran tan se pudiera decir, no era una profesión o era un trabajo muy digno especialmente, y no era muy común, ya había cambiado mucho el mundo. Pero entonces la audiencia a la que se le está hablando en ese tiempo es una audiencia judaica, es una judía, pero a la misma vez entendiendo que iba algún día a ser nosotros mismos. Por eso recuerda que la Biblia no fue escrita a nosotros, pero sí fue escrita para nosotros. Pero sí, eso es una observación muy key, que en verdad cuando Jesús empieza a hablar de que Él es el pastor, la vid, habla de que ningún vino nuevo se pone en odres viejos. Eso está hablando a un lenguaje y a una cultura que en verdad más que todo eran los judíos. Por eso dice Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque en verdad Él había venido a ellos, pero también en revelación para nosotros. El lenguaje que Él usa para expresar quién es Él, el pan de vida, para los griegos eso era simplemente, wow, qué bueno, los romanos, good for you. Pero los judíos entendían ese lenguaje, el mismo pueblo de él entendía, ese es Deuteronomio, eso yo identifico lo que él está diciendo, y era para que el pueblo mismo entendiera, abriendo, como nosotros lo leemos hoy en día, leemos el pan, ya sabemos ver lo que quiere decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, y ya uno entiende que eso habla del pan espiritual, que es la palabra de Dios. No te quería cortar. ¿No? Pensé que habías levantado la mano. Y siguiendo ese mismo tren de ideas, el apóstol Pablo, cuando escribe acerca del pan y el vino,
usa el mismo simbolismo como algo totalmente distinto. Jesús dijo, yo soy el pan vivo, pero cuando Pablo habla sobre el pan como un simbolismo, está hablando del cuerpo y del... Exactamente, Jesús dijo, este es mi... Sí, y Pablo lo presenta ya muy simbólicamente, lo hacemos en memoria de él. Pablo mismo está usando el mismo lenguaje que Jesús mismo. Habían mensajes en esas cosas pequeñas que Jesús decía, cuando él se identificaba con la vida verdadera, cuando él se identificaba con el árbol de vida, con el pan de vida, cuando él decía que él era el agua, eso era, para los judíos era la roca. Moisés, cuando golpeó, esos son los ríos de agua, ese es él. Ellos entendían porque ya se había profetizado desde Génesis que algún día el Mesías vendría. Cuando él se identifica el maná escondido, ¿a qué maná escondido se está refiriendo? ¿Qué es el maná escondido? Que comió el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, estuvo en el desierto, es el maná que ellos comieron. Pero se la hacían. Yes. Había maná escondida en el arca. En el arca habían metido la vara de Aarón, las tablas de la ley, y había un maná escondido ahí que según era el que estaba reservado en memoria, o era un símbolo o una, no símbolo, pero era una indicativo de cuando el Mesías llegaría. Entonces él comería parte de ese maná. Entonces cuando Jesús se representa en Apocalipsis como yo soy el maná escondido, wow, a los judíos debería de haberles abierto el entendimiento. ¡Pum! Oh my God, that's him, eso es. Que a nosotros no lo abre mucho más. Cuando hablamos de la palabra, los símbolos que describen la palabra de Dios también, tenemos uno bien famoso en Salmo 119, 105. Usted lo sabe de memoria. Lámpara es a mis pies. Okay. Lámpara es a mis pies. Y yo quiero que hagan un ejercicio bien rápido. Ok, van a escribir ahorita. Yo quiero que escriban ese Salmo 119, 105 sin los símbolos. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Escriban ese salmo en el lenguaje humano sin el simbolismo, sin el símbolo. El símbolo, usted sabe lo que el símbolo quiere decir, amplifíquelo si quiere, pero escribe ese salmo una vez más de una manera diferente, sin usar simbolismo. En sus propias palabras, quítele el simbolismo, quítele los símbolos y escríbalo. ¿Qué es lo que usted mira ahí? ¿Cómo hubiera sonado ese versículo sin los símbolos? ¿Qué hubiera dicho si no estuvieran esos símbolos ahí? ¿Qué dijera? ¿Qué dijese? ¿Lo tiene? Espérese un poquito porque vamos a... Me encanta de que Dios no simplemente nos dio una set de instrucciones, no simplemente dijo honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no simplemente dejó ley, pero después de eso que nosotros hubiésemos pensado que Él era un Dios, un ogre, que hay que complacerlo, se reveló y nos dejó saber más de Él todavía. Eso me encanta a mí, de reconocer eso de Dios. Lo que decía nuestro presidente ayer, que lo que leía el pueblo de Dios era la ley y se gozaba de saber que podía entenderla, que se regocijaba, celebraban de que habían entendido la palabra de Dios. Porque ¿cuánta gente pagana usted ha oído, conocido? Que aún en la Biblia, los Baales, ¿usted se acuerda? Los sacerdotes se sacrificaban, se cortaban, hacían show y todo para que Él mandara fuego del cielo. No sabían qué hacer, porque conocían a ese Dios. Hablaban de su Dios, pero no tenían comunicación con Él y no sabían ni lo que Él esperaba, ¿no? Si ese Dios existiese, ¿qué es lo que Él quería? Ellos no sabían. Y nosotros tenemos un Dios que se comunicó y nos dejó la palabra tan entendible que nosotros la leemos todavía hoy, 2000 años después. Todavía lloramos cuando la entendemos, todavía nos regocijamos, todavía hay prédicas que nos conmueven y nos hacen arrepentirnos. Eso es el poder de la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver quién tiene algo ya, A ver, empezando el chiquito al grande. Yesenia, ¿qué agarras esto? Tu palabra me guía y me enseña el camino. Ok, tu palabra me guía y me enseña
el camino. That's good. That's good. ¿Quién más? Su palabra abre nuestros sentidos y abre nuestros ojos y nos lleva por buenos senderos. Amén. Okay. That's good too. That's good. ¿Quién más? La mía es muy similar a la de Yesenia. A ver. Tu palabra es la guía en nuestro caminar día con día. Tu palabra es nuestra guía, Es nuestra guía. en nuestro caminar día a día. Amén. Ole. La Biblia me ilumina el camino, es mi sendero por donde debo caminar. Pero ahí le metiste un símbolo. Es mi sendero. Luces a mis pies tu palabra y alumbra mi camino. Luces a mis pies es un símbolo. ¿Verdad que es un poquito dificultoso? Porque ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién es? Pablo, ¿qué tenemos? Tu palabra me enseña el camino en que transito. Tu palabra me enseña el camino en que transito. ¿Verdad que sí? Tu palabra es mi luz y mi guía. Tu palabra es mi luz y mi guía. Okay. Y la luz es otro símbolo. Tu palabra me enseña el buen camino y me guía en mi caminar. Okay. Okay. Amén. Richard. Tu palabra guía mi andar y trae verdad a mi vida. Amén. Okay. Todos son bien similar porque en verdad todos entendemos lo mismo, ¿verdad? Pero sin los símbolos, ¿verdad? Que como que no tiene sentido. No tiene sentido. Como que no la capta más rápido la gente. No se queda en la mente de la persona. Cuando faltan sin los simbolismos, como que la mente lo deja pasar así nomás. dices, a ver, Raimundo, repite la tuya. Tu palabra es la guía en nuestro caminar día con día. Y en verdad, eso es lo que dice. Pero verdad que como que queda corto, como que uno dice, ay, qué bonito el versículo, pero lo pudieron haber escrito diferente. ¿Cómo decía el de usted, hermano Pablo? Sí, es que que tu palabra me muestra el camino en que transito. Tu palabra muestra el camino en el que transito. Y suenan bien. En verdad todos los versículos se oyen bien. Pero hay algo potente cuando decimos lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y todos ustedes usaron diferentes adjectives, descripciones de palabra, de lámpara y lumbrera. Y la verdad es de que los símbolos expandieron el entendimiento de cada uno de ustedes. Y le agregaron más palabras unos, otros lo hicieron short and sweet. Y en verdad estaba bien, todo lo que escribimos estaba bien. Pero la razón por qué entendimos es por los símbolos que están ahí ya. Porque si el texto dijese, una vez más, hermano. Lámparas a mis pies tu camino. No, el que usted escribió. Mío, tu palabra me muestra el camino en que transito. Tu palabra me muestra el camino. ¿Cómo podemos expander eso? ¿Qué tanto más lo pudiéramos expander? Que Mejor me quito. Enseña el camino. Es que ¿cómo dice el tuyo, Raimundo? Tu palabra es guía en nuestro caminar día con día. Tu palabra es guía en nuestro caminar día a día. Cierto, todo. Pero como que punto y caso cerrado y ya. Pero el símbolo de lámpara es a mis pies tu palabra. Y casi como que uno se siente como que uno va caminando con una lámpara entre la oscuridad, como casi uno lo puede ver, ¿verdad? Que casi uno lo puede imaginar. Pero ya cuando uno dice, tu palabra me enseña por dónde caminar, pues ok, tu palabra me enseña por... mi imaginación se cerró, mi visión quedó, porque ya punto ya. Pero el símbolo abre la mente, la expande.
tengamos cuidado que no la expanda demasiado, pero, pero eso es lo que los símbolos, ese es el poder de la palabra de Dios. Eso es lo que apreciamos cuando usted lee la Biblia, hermano. Y por eso los símbolos necesitan estar ahí. Y no sé si quizás a veces el problema de muchos es que estudian la Biblia, que ponen mucho énfasis en los símbolos. Bueno, sí. Hace unos años salió un libro que se llamaba El Código de la Biblia, y que todo el mundo le andaba buscando los secretos escondidos dentro de la Biblia y numerología. Hay un estudio de numerología que tiene su mérito, pero ya estarle buscando demasiado, que tú ves que estos son 3 y esto, entendemos, sí, a veces los números simplemente son números. La suma de días, la suma de años, sí, generaciones. No le ponga demasiado, que hay gente, como usted ve el Antiguo Testamento, está dividido en 5, que es 5, 12, 5:12, algo así. Pero alguien le quiere encontrar un pattern, ahí hay un patrón, hay una manera de entender la Biblia y le busca demasiado. Simplemente a veces son números. Y hay gente que le pone mucho énfasis en los símbolos, en el dove, la paloma que bajó, le pone demasiado símbolo al árbol que fue maldecido fue el árbol y lo maldijo, y sigue la higuera. Hay demasiado, hay gente que se vuelve loca estudiando eso y después salen con su propia secta. Raimundo, ¿tú querías agregar? ¿Podemos comentar lo que dicen nuestros hermanos? Amén. Soy la Pascual. ¿Qué dice? Tu palabra ilumina y guía mi camino y mi vida. Ok, that's good, Zoila. Hermano Marcos Pascual, tu palabra me alumbra y me guía mi camino. Donde quiera que yo vaya, y tu palabra me revela mi camino. Wow. Ese está bien, Marco, de repente. Marquitos, ¿estás prendido, Marquitos? Ya no había oído todo. Sí. Ese de Marquitos está bueno, good job, guys, good job. Pero sí, tampoco no lleguemos a tal punto de ponerle demasiado énfasis a los símbolos. Terminamos como los adventistas, terminamos como los mormones, terminamos como este pastor Miller de 1840, cuando él dijo que él sabía el día exacto que iba a venir Jesús. De ahí fue donde salieron los adventistas del séptimo día, y de ahí salió también la religión mormona, y los testigos de Jehová. Ahí tienen las raíces en esas profecías de ese hombre Miller, se me olvida su primer nombre. Leamos la Biblia y cuando regresemos vamos a hablar un poquito de las dispensaciones, el plan escatológico de Dios, y por qué nosotros creemos que la dispensación es el crono, los tiempos, los aones, porque es que Dios lo tiene dividido de la manera que lo tiene dividido. Así que vamos a tomar un break por ahora. Ahí hay portals. Zoila y Marcos, I'm sorry, ustedes no agarran nada. Ahí hay portals, pueden sí, pueden pasar, tomen café, agua, un pancito, y ahora mismo regresamos. Sí.